Explíqueme el origen oscuro de los cuentos de Disney, me muero. Mucha atención porque esto muy poca gente lo sabe. ¿Ustedes alguna vez han leído los cuentos como Cenicienta, Blancanieves? Los originales, los cuentos que son terribles. Sí. Están cargados de muerte, de hecho fueron analizados por Carl Jung, tremendo psicoanalista. Sin embargo, hoy día quiero entregar un nuevo dato. Las historias de la vida real que dieron, inspiraron y originaron los famosos cuentos de hadas. ¿Cómo van a ser historias reales? Eran historias reales, señor, antes, poquitos años antes que luego estos escritores terminaron con el canal. Los guionistas, como lo que Exactamente, los escritores supieron de las noticias de la época, estas historias en las cuales se inspiraron y hicieron hacer sus famosos cuentos de hadas. Vamos con el primero. Blancanieves y los 7 enanitos. ¡No! Sí, señor. No puede ser real. Viejo, o sea, los enanos no están porque 7 viejos con esta joven se lo hubieran agarrado. Pero la historia, como todos saben, dice así. Blancanieves, el hijastre de una reina que le envidiaba por su belleza. ¿Se acuerdan que le preguntaba al espejo? Bueno, esta madrastra, como todos saben, decide enviar un soldado a un cazador para matarle en el bosque. En tanto, la joven conoce unos duendes, los enanos, ¿cierto?, que la resguardan de los malvados planes de la reina. Y aquí viene lo clave. Finalmente, Blancanieves cae envenenada por una manzana, ¿cierto? Cuando descubre el paradero de la reina, pero posteriormente salvada por un príncipe que sería su próximo esposo. Y que la rescata a los enanos, que eran mineros, y parece que a Blancanieves le sacaban oro. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cómo puede ser esto cierto, maestro? Fue cierto, ¿Cómo pero, va a ser cierto? pero obviamente... Por lo menos al final tiene que ser inventado. Hay elementos, claro, no es que ella es revivida por un beso, ni tampoco están los enanos mineros, pero sí está una jovenzuela que la quisieron asesinar porque vieron que no era compatible con la familia real. La verdadera historia de Blancanieves en que se inspiró. Atención, mira. Como Lady Di. Sí. Quien no tuvo un final feliz al lado de su amado fue Margaret von Waldeck, una noble de Bavaria del siglo XVI cuya vida inspiró el famoso cuento Blancanieves. Siendo adolescente, la condesa alemana habría sido enviada a vivir a Bélgica, donde se enamoraría del príncipe Felipe II de España. Sin embargo, su amor resultaba inconveniente para los miembros de la corte española, por lo que acordaron envenenar a la joven y terminar así con el indecoroso romance. Un aplauso para la recreación, es muy bonita, que la grafica perfectamente. O sea, basado en hechos reales, esta joven que de repente le quedó gustando a este príncipe de nombre Felipe, y de repente los demás dijeron, ¿sabéis qué? Es más linda que nosotros, nos va a dar otra descendencia, nosotros estamos relegados, la envenenamos, mierda. Le echaron veneno a una pócima, no a una manzana en este caso, no hay espejos mágicos, no hay enanos, pero finalmente ¿Eran estos enanos que la protegen como...? eran un grupo obrero, porque ella era una especie de Evita de la época, y obviamente estaba con el pueblo, y obviamente esto no le gustaba a la alta alcurnia de ese lugar. Eran enanos, pero eran personas de baja estatura. Exactamente, de baja escala social, de ahí lo enano, digamos. Obrero. Generalmente en la época de lo medieval siempre habían como el envenenamiento era muy fuerte. Mucho, por eso el exactamente. brindis. De hecho, por eso existe el brindis. Para que cuando uno choque en un acto de confianza, mi trago parte pasa al tuyo y el mío, porque eso uno brinda para ver que no haya veneno entre los dos. Pero Salva, Exactamente. ¿ella muere finalmente o la fue salvada? No, ella muere. En la historia real, nadie la salvó de un beso, sino que simplemente fue desvirgada por el príncipe, fue atacada por sus familiares y envenenada y murió así. Otra historia, otro cuento de hadas clásico. Este es uno de mis favoritos, ¿se acuerdan? Hansel y Gretel. Sí. Los dos hermanitos abandonados por sus padres y que van a la casa de Dulce. Bueno, esto es genial, porque aquí los malos son Hansel y Gretel, que se llaman así. Pero vamos a la historia. El cuento original dice más o menos así. Hansel y Gretel son dos niños perdidos en un bosque mientras caminaban encuentran una casa hecha de dulce. De hecho, más que se perdieron, fueron abandonados por sus padres. Decían tocar la puerta sin saber que la mujer que les abría era una malvada bruja que los encerraría en una jaula para hacerlo engordar como si fueran ganado y posteriormente comérselo. Finalmente los niños consiguen huir y ¿se acuerdan cómo lo hacen? Que abren un horno y la tiran y le pegan una patada adentro, la bruja cae, se queman. Los niños son famosos porque encontraron una casa llena de dulce y colorín colorado, este cuento se acabó. La señora muere cocinada, calcinada. Calcinada, exactamente. Calcinada. Bueno, aunque ustedes no lo creen, existe una Calcinada. historia real. No. Existía una repostera, la más famosa, que ella no quería contarle sus secretos, cómo le quedan tan Como ricos Doña las Tina, tortas. una cosa así. Como Doña Tina. Doña Tina. Exacto, no me quedo entre Doña Tina y Colonia Dignidad. Claro. La vieja que se empuje en el sofá. Perfecto. Bueno, pues bien, ¿Fea? no, decían que era guapa la vieja. perfecto. Sola, Pero mala. así que ganosa. Zorra. Por eso compensaba el sexo con los dulces. Como Doña Tina. No, córtale con Doña Tina, tu lindo hijo. Ya,
pero entonces, ¿qué es lo que Muy ocurre? rico. Ella, que no quería contar el secreto a nadie, tenía grandes competidores, entre ellos 2 hermanos, que se llamaban igual que el cuento, y decían ¡matarla! Para robarle la receta. Pero en la historia real, sin provocación de esta señora, que luego en la historia de los cuentos de hadas fue pasada como bruja. Sin embargo, en la vida real, ella es la víctima. Un cuento de inocentes niños es también Hansel y Gretel, quienes vencieron a la malvada bruja de la casa de Dulce. No obstante, la historia real que inspiró dicho cuento está muy lejos de parecerse a la de ficción. La horripilante hechicera habría sido la amable panadera Katharina Schraderin, famosa por crear las más deliciosas galletas de jengibre de Alemania, mientras que los ingenuos niños habrían sido más bien un pastelero de nombre Hans y su hermana Grete, quienes no repararon en ejecutar a Katharina con tal de obtener la fórmula de su delicioso invento. Un cuento de... ¿O eran malos, malos? No, y se llamaban, o sea, Hans y no, Gretel. digamos, se llamaban igual que los niños del cuento, pero eran gente grande, gente que tenían como competencia directa esta señora que hacía los pasteles que eran más ricos y decían matarla, puesto que ella no le soltó la fórmula. La casa de Dulce es su imaginación del... Exacto, Representa el pero ahora Kuchen. se puede decir que se forraron tanto que si querían se hubieran hecho una casa O weón, de sea, puro chocolate. Ni siquiera se fueron presos, nada. No, Nada. porque obviamente en esa época no se Leila, pasaba. por lo más Pero ahora turbio hay que una ahora. serie que se llama Hansel y Gretel, donde son como malos, son como cazadores y ¿En son serio? grandes, ¿no la has visto? La película. Eso de sería sí. como más parecida Sería a más la parecida que original. son más agresor, claro. Pero o sea, ese nombre existe, Hansel o Hans. Hansel. Hansel existe, por Son supuesto. nombres alemanes. Una vez Exactamente. más, el discurso, Eso, una vez más, el todo lo demás. discurso genera realidad, genera una historia. Por supuesto. Porque aquí la mala en realidad no era la bruja, eran los pendejos Claro, malos. digamos que esto es lo que era la crónica roja de la época. Entonces, a los que les gustaba, obviamente, ser factuosos en sus cuentos, dicen, voy a inspirar en esta historia, voy a hacer un cuento, pero para niños. Pero, como bien Felipe dijo, los cuentos originales, si uno va, no como estos cuentos ilustrados y cosas, no, te veía el cuento así, de los hermanos Grimm, ¿cierto? O Hans Incluye Christian Andersen. decapitamiento. Bueno, hay violaciones, Miembros incestos. cercenados. Y turbio. Bueno, de hecho hay zoofilia, bueno, hay de todo, todo, son muy compadre. brígidos, compadre. De todo. No falta nada. La Cenicienta. No, gordito. Bueno, es una de las más conocidas películas de Sí, ya, adaptaciones. Dime que había zapato cristal. Ay, Si no, mira. zapato Ay, cristal, una es vez más. por eso que se inspiraron en esta historia real, que tiene que ver de cómo un príncipe encuentra a su princesa colocándole el zapato ¿Ya? y viendo que ella es la mujer indicada que Para ya que la la había vecina. elegido. Solo que en la versión real hay secuestro, hay forcejeo, hay estupro también. ¿Hay estupro? Hay estupro, pero vamos al cuento primero. El cuento de la Cenicienta con la versión de Disney, Bibidi Babidi Boo, dice así. Me lo imaginé como Mariana. Un poquito, sí. Bueno, es rubia de ojos azules al menos. Bueno, es una joven que vive con su madrastra, estamos en el cuento, ¿cierto? Y hermanastra, muy mala, Griselda y la otra no sé cuánto. Un día, el príncipe del reino organiza un baile para buscar su futura esposa. ¿Ya? La madrastra de Cenicienta le niega a ir, pero esta la joven con la ayuda de la hada madrina logra ir a la fiesta, enamorando al príncipe, pero Cenicienta debe huir porque la magia dura hasta medianoche. Sí. Se le cae un zapato y después con este zapatillo de cristal, ella la busca por todo el reino y descubre que era esta fregona. Y hay un ratón también. Había los ratones, Gus la calabaza. Gus, sí. Nada, Madrid. Exacto, ahí estamos viendo, digamos, al fondo de la pantalla comen. la versión de Walt Disney. Los ratoncitos que cosían. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esta historia es real. No. De un príncipe egipcio que en algún momento ella perdió una zapatita de cristal, se lo llevó un ave y luego vuelve y encuentra con la patita después. Esto pasó, amigos míos, y la historia real que inspiró a Cenicienta dice así. Perder una zapatilla para ganar el amor verdadero no fue un acto exclusivo de Cenicienta. Este cuento, popularizado por el francés Charles Perrault y posteriormente por los hermanos Grimm, estaría basado en una cortesana griega llamada Rhodopis, quien fuera capturada y hecha esclava por un hombre egipcio. Este, prendado de los ojos claros y dorados cabellos de la bella griega, le regalaría un par de zapatos finos. Alguna vez, mientras Rhodopis lavaba ropa, un halcón robaría su zapatilla y volaría con ella hasta las habitaciones del faraón Amasis. El gobernante, creyendo que era una señal del dios Horus, habría decretado que todas las mujeres del reino debían probarse el zapato, pues se casaría con la dueña del mismo. Fue así como Rhodopis pasó de esclava a la poderosa cónyuge del faraón. De hecho, limpiando Mira, parte de la Cenicienta. mitología, acabo de descubrir que la historia de la Cenicienta, al menos de que como el príncipe redescubre a su amada a través de que le calza el zapatito, es absolutamente Oye, pero cierta. Salfi, igual eso es un poco ridículo, porque igual las mujeres son 37, 38, 39, verdad. 40, Ya, pues, pero entonces le calzaría un pero montón ojo, de niñas. en po. ese tiempo los zapatos obviamente no se hacían de forma industrializada, sino que se hacían a la medida de la sí, persona claro. de la alta corte. De partida no todos Entonces les tenían quedaba zapato. igual. No todos Pero, tenían Oye, zapato. Salfa, Además, ese sería guarda yo que tengo... no se vendían en el mall, tu Felipe. zapato. Oye, Salfa, tengo ¿O no? entendido
sabido de que también algunas chicas de esa misma se cortaron dedos, como que se Tiene toda la razón. rompieron En los el cuento tobillos. original, una de las hermanas se corta la lonja del talón para que le para calzar el zapato. Ese es el cuento original. Excelente, amiga mía. Otro se corta el dedo gordo, pero finalmente el príncipe sabe que esta rubia de ojos azules... Eso es la historia real. No, ese es el cuento original. No, La historia real es menos Y sangrienta. a Gacel, Mariana. Sexy ponerle el zapato. No, y además Veo te mula, menos. te cacha un poco. En ese tiempo no existía Azaleya, Mariana. Entonces, pues, era por supuesto que era más fácil encontrar la persona que te Maestro, usted, al igual que otro amigo, usted tiene fetichismo por los pies. Y es que a mí nunca le he encontrado nada Fíjate que especial. no tanto tampoco, ¿eh? Ni los pies curvos, que sí, porque algunos piden. ¿Cuáles son los pies curvos? Sí, Ah, ¿cómo lo no? mismo, ¿te gusta el Sí, pie por pequeño, supuesto. Salfate? ¿Qué otro personaje, Y maestro? la uña querido? pintada roja. Me gusta esa Exacto, weá. también. Un día vamos a hablar de eso. Vamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo otro cuento popular y que volvió a ser revitalizado también por la industria del dibujo animado tridimensional, que es la historia de Rapunzel. Muy bonito. Ah, el pelo largo. Esto está basado en una mártir cristiana y que hasta el día de hoy se representa, no sé si lo han visto, que es una torre, porque la mujer fue encerrada ahí, con una larga cabellera y todo lo demás. La historia de Rapunzel. El cuento dice así, está la versión Enredados, obviamente, Walt Disney. Rapunzel es una joven con una larga cabellera que vive toda su vida encerrada en una torre. Un día un príncipe la escucha cantar y decide ir a verla quién era. Finalmente, gracias al largo cabello Rapunzel y la astucia del joven, logran escapar y conocer a su verdadera familia. Ahí es cuando él descubre que no solo tenía el cabello largo, sino, digamos, era pelúa por todos lados. Ah, chuta, yo No, qué pero estoy bonito. citando el cuento real. Sí, Ay, claro. a ver. Porque obviamente al estar encerrada en la torre no se podía hacer las piernas, brazos, la claro, no podía hacer axila, nada, porque vello mucho menos público. la brasileña, que era aquella época ni siquiera se intentaba. Quizás no tenían espejo tampoco. Pero es Por por lo la que- No, Mariana, no era de moda. ¿no? Exacto. así de largo. Mira, y así llegaba, mira, ve, ella escalando como se ven las imágenes y él hasta la torre se la lleva y obviamente ahí, Imagínate ahí con el- la chasconea. con la rienda. Ahora, esto está basado en una historia, un poquito, sí, pero el pelo más larguito. Esto está basado en una historia de una mártir cristiana que hasta el día de hoy existen estampitas de ella y la gente la adora como ella, que con un padre anti-Jesús decide, tú no vas a ser cristiana y la manda a la torre y ella, pese a todo, obviamente la encierra, ella sigue fiel a Dios y finalmente rescata la historia verdadera de Rapunzel. Media Inspiró el canuta. cuento de hadas, dice así, encantó esto. en la raja. Asesinada fue también Rapunzel de la vida real. El popular cuento de la princesa de largos cabellos se remonta a los inicios del cristianismo, cuando una hermosa mujer llamada Bárbara fue encerrada en una torre por su padre, quien temía que su hija fuera desposada por un pretendiente indigno. Contra los deseos de su progenitor, Bárbara se convertiría al cristianismo, por lo que éste la denunciaría con el cónsul romano, quien resolvió torturarla y degollarla si no se retractaba de sus creencias. En adelante, la joven mártir sería conocida como Santa Bárbara y es comúnmente representada junto a una torre. Rapunzel existe y hoy día los cristianos la adoran como Santa Bárbara, Nada que la ver con mujer Ailina. que no negó a Cristo ni a Dios y que finalmente fue esclavizada, encerrada en una torre, pero al final se habla de un poco de su pelo, se le representa de forma larga como una forma de rescate o de sus raíces que la ligan al Yo cristianismo. soy como una Rapunzel porque ella no piso 16, pelito largo, pero no pasa nada. Ella cantaba. Exacto, sí, Para cantaba, traer- tiene una linda voz, Pero exactamente. estos son Voy a cantar, extensiones, no ¿o Paso de no? repente, No, son de oye, verdad. ¿cómo hace Hacer Mariana? Y te extensión. veo allá afuera, veo la peluca colgando y digo, Exactamente. Ahí estaban, las historias verdaderas Bueno. detrás inspirados en los cuentos reales. Nuevamente una verdad revelada por el maestro Juan Andrés Salfate.